Shalom, shalom. Me parece que ya tenemos a los dos extremos de Chile conectados en este minuto. Nuestra Hot Marcia Cruces, shalom, shalom. Cariños a Calama. Y nuestro Alejandro Bravo desde Temuco. Miren, los dos polos casi opuestos de nuestro largo y angosto país. Eh, bueno, hoy es eh, un día en el que quise abordar este tema, que me parece muy interesante de abordar, interesante de comentar. Si podemos compartirlo y comentar nuestras apreciaciones personales, es todavía mejor. Ya ustedes saben que justamente en la diversidad de opiniones es donde se genera el crecimiento. Así es que el tema que vamos a abordar hoy justamente es acerca de judaísmo y antisemitismo para que vamos generándonos una idea, generándonos un concepto un poco más de acuerdo con la realidad, ¿ya? Porque igual cuando hablamos de judaísmo, como que al venir del cristianismo, como que se nos generan ciertos conflictos, ciertos roces internos con paradigmas que teníamos previamente seteados, por decirlo así, dentro de lo que nosotros entendemos, dentro de lo que nosotros alguna vez abrazamos, ¿ya? Eh, pero, pero no necesariamente eso va a ser así, ¿ya? Básicamente porque cuando nosotros miramos cómo es que funciona esto, podemos entender realmente, y que esa es la idea de este live, que podamos entender cuál es o cuál quieren ustedes que sea su postura, porque aquí no se trata en realidad de decir, no, tú eres esto otro. La verdad, para mí se me hace muy difícil cuando me dicen, pero ustedes qué son, porque me dicen, ¿ustedes son judíos? Yo miro a los judíos y yo digo, no, los judíos dicen que somos cristianos. Miro a los cristianos y los cristianos nos dicen, no, ustedes son judíos. Entonces nosotros estamos en un punto intermedio donde tristemente no nos quieren los unos mucho, ni nos quieren mucho los otros. Así es que justamente la idea es que podamos alimentar un poco más la información. Yo no sé si esto, la verdad, los va a esclarecer, ¿ya? A lo mejor los va a esclarecer en algunas cosas, pero tal vez los va a complicar en otras, ¿ya? Básicamente porque cuando entendamos qué es lo que somos, nos vamos a dar cuenta que no somos lo uno ni lo otro, probablemente, ¿ya? Pero justamente como les digo, la idea es que podamos tener al menos más información para saber qué no responder, ¿ya? Vemos también que se nos agregaron nuestra AJOT. eh, ¿Quién se nos agregó? Ah, Skyda Joyce. Mira, me confundes con este nombre de Facebook, ¿ya? Nosotros la conocemos a ella como Coral, por eso es que le digo que me confunde con este nombre. Shalom, shalom. Yahudá también se nos ha agregado, se nos agregó también nuestra Ajot Mijal Emuná, Charlotte, ¿verdad? Se van sumando más interlocutores a nuestro live. ¿Ya? Eh, a ver, ¿por dónde comenzamos? ¿Por dónde comenzamos? Shalom, shalom. Mijal Emuná, que nos levante una manito ahí. Shalom. Miren, a ver, primero creo que debemos entender algunas bases, algunos conceptos para poder saber de qué estamos hablando, que es lo más lógico, ¿verdad? Si nosotros tomamos este tema y lo abordamos desde la perspectiva histórica, que es lo que corresponde, ¿ya? Debemos primero comenzar por entender qué es un judío, qué es un semita. Cuando nos vamos a esta segunda opción, el abanico es amplio, ¿ya? Porque un semita es cualquier descendiente del linaje de Sem, ¿ya? Sem era Shem en hebreo, ¿verdad? El hijo de Noah, ¿ya? Shem, Ham y Jafet, o Sem, Cam y Jafet, como aparece en las versiones
Reina Valera, las versiones helenizadas. Eh, Cuando nosotros entendemos que primeramente, ¿ya? Todos los semitas son los que descienden del linaje de Sem, y de ahí el nombre, vamos a ver un espectro enorme. O sea, por ejemplo, en la actualidad, si alguien es contrario a un israelita, alguien que pertenece a la nación de Israel, se le llama antisemita. Ahora, no así cuando alguien, por ejemplo, es contrario a un egipcio por el hecho de ser egipcio, o a algún árabe por el hecho de ser árabe, ¿ya? En el caso del árabe, estamos hablando también de una muy fuerte posibilidad que tenga un linaje semita, ¿ya? El árabe. ¿Por qué? Porque resulta que los árabes provienen de una mixtura que se genera entre la descendencia de, de Ismael, ¿cierto? El primer hijo que tuvo Abraham, ¿verdad? Pero que no fue su primogénito, el primer hijo que tuvo Abraham con la esclava Mitzraimí, con la esclava egipcia, ¿ya? Él, y después Esav o Esaú es el hermano de Jacob, se casó con una hija, ¿ya? De Ismael, ¿cierto? De ese linaje proviene principalmente, no todo, pero principalmente viene el mundo árabe, ¿ya? Entonces, los árabes también podrían ser o debiesen ser considerados semitas si es que su linaje va por esa línea, ¿ya? Porque los semitas son muy extensos, muy amplios, ¿ya? Es un concepto amplio. Cuando nos vamos al concepto de judío, ¿qué es un judío? Básicamente nos encontramos con otro abanico bastante amplio, de un espectro bastante grande, en el que, por ejemplo, tenemos una primera instancia, sabemos todos por una razón simple y lógica, que todos los descendientes de la vara de Judá, ya de la tribu de Judá, Judá, son judíos, porque nacen en esa tribu, ya si es que por un tema de nacimiento pertenecen a esa tribu, ¿ya? No sé, por ejemplo, si nosotros miramos cuando se hace un censo a las tribus, ¿verdad? Ahí en el libro de Bemidbar, en el capítulo 1, nos habla acerca de las diferentes tribus, nos habla acerca de la tribu de Judá y de todo el censo y de quiénes eran los que participaban, los que estaban contados dentro de ese censo, ¿ya? Ahora, así con cada una de las varas o de las tribus. ¿Ya? Yo les llamo varas porque en realidad ese es el concepto original de varas. Después se conoció como tribus, o se tradujo más bien como tribus, pero el concepto inicial es varas. ¿Ya? Recuerden que cada patriarca de estas llamadas tribus tenía una vara. Así es que todos los que estaban bajo esa vara eran los que pertenecían a la vara de alguna de estas llamadas tribus. No sé si se entiende el concepto, pero cuando les diga varas, que de pronto yo menciono más bien varas que tribus, entiendan ustedes que estoy hablando de las llamadas tribus de Israel, ¿ya? Israel sabemos que es hijo bueno, Israel es Jacob, al que después se le cambia nombre. Él es hijo de Yitzhak, ¿cierto? Yitzhak a su vez es hijo de Abraham, ¿ya? Abraham es el patriarca de todo el pueblo, ya a partir de ahí nace todo este concepto de pueblo, pero solamente a la tercera generación, en Jacob, cuando a Jacob se le cambia de nombre, se convierte en el pueblo de Israel, o Am Israel en hebreo. Ahora, explico todo esto para que nos entendamos un poco. Abraham, ¿ya? Abraham se nos ha enseñado por mucho tiempo que él es llamado hebreo porque él es el que cruzó. Pero la verdad es que cuando alguien tenía una característica personal, a la persona se le llamaba por ese nombre. No se decía que él era en este caso, un hebreo. O sea, a ver, me explico. Por ejemplo, nosotros vemos, hay una para allá que se llama Korah o Coré, ¿ya? Korah o Coré significa calvo. Ser calvo era una de las características justamente de Korah, este personaje que se revela, lo vamos a ver más adelante en el estudio de la parasha,
se rebela contra Moshe, ¿ya? Se rebela contra su liderazgo. Él era uno de los primogénitos que se vio afectado por el episodio del becerro de oro, donde hasta antes del becerro de oro, Coraj iba a ser uno de los Kohanim, uno de los sacerdotes, ¿ya? A causa del episodio del becerro de oro, Coraj pierde esa calidad y ahora solamente de los levitas, solamente Aarón y sus hijos reciben el sacerdocio y todos los demás levitas se convierten en ayudantes, ¿ya? Prácticamente en tramoyas, sin el ánimo de ofender a nadie, ¿ya? Prácticamente en tramoyas, como se llama en el teatro o se llama en el mundo circense, que es el ayudante que no participa en los actos, pero que obviamente es un personaje muy importante dentro de todo, porque es un personaje que obviamente va a ayudar para que la función pueda desarrollarse. Los levitas de los demás clanes eran esto, lo que hoy se conoce como tramoya, que no se busca ofender a nadie, ¿ya? Solamente se busca definir un poco, en una manera más contemporánea, cuál era su función. Cada clan estaba asignado algunos a llevar los elementos del Mishkan, otros llevaban cortinaje, otros llevaban los postes, otros llevaban las cosas de fuera. Entonces, cada clan de los levitas, dentro de los levitas, tenía una función, ¿ya? Pero el sacerdocio, o sea, los Kohanim eran solamente Aarón y sus hijos. Ante esto, este personaje, Korah, se sintió ofendido, ¿ya? Y este personaje, Korah, se levanta en contra de Moshe, de Aarón, empieza a hablar prácticamente de algún arreglo que tienen entre ellos, porque como justamente Moshe es el que los lidera y su hermano Aarón es el sumo sacerdote, o sea, aquí diríamos nosotros en chileno, esto es un arreglín, aquí hay una colusión entre ellos. Entonces este personaje se levanta en contra porque él como primogénito ahora estaba destituido del sacerdocio que iba a tomar, pero esto es a causa del episodio del becerro de oro, ¿ya? Este personaje, Korah, era calvo, por eso su nombre. Los nombres bíblicamente no es nuevo, no es novedad que vayan mutando, que vayan cambiando con los años, ¿ya? Así como tenemos a un Abraham, que después se llama Abraham, ¿ya? También tenemos a un personaje al que nosotros llegamos a conocer solamente como Korah, pero la verdad es que no sabemos si es que antes de eso tenía algún nombre distinto. Y con el tiempo, a raíz de su calvicie, terminó siendo llamado Korah, que es calvo o diríamos algo liso, ¿ya? De hecho, también se ocupa para referirse al hielo por eso liso que es el hielo. Entonces, cuando nosotros hablamos de Abraham y decimos que él era hebreo, se genera un pequeño conflicto en esto, ¿ya? Porque al decir que era hebreo porque cruzó, ¿ya? Porque cruzó, digamos, de donde estaba el Eterno lo llamó, le dijo, lej leja, le dijo, vete de ti, ¿ya? A la tierra que yo te mostraré y te daré a poseer esa tierra. Entonces se dice, él para llegar a ese punto tuvo que cruzar un río. Entonces, como él cruzó, se le llamó hebreo. La verdad que no es así. Abraham era hebreo porque es descendiente de la línea directa de Eber. Ahora, la palabra Eber, el nombre Eber, efectivamente significa cruzar o el que cruza, ¿ya? Pero todos los pueblos recibían un nombre de acuerdo al patriarca de ese pueblo, al que daba origen a ese pueblo, ¿ya? Lo vemos más tarde con Jacob, el que después se llama Israel, y que todos sus hijos son los hijos de Israel y por lo tanto se convierten en el pueblo de Israel, ¿ya? Entonces, esa es la tónica. Decir que se es hebreo porque Abraham en ese tiempo cruzó, así que fue llamado hebreo, no. Si fuese así, ya no hubiese sido llamado Abraham y hubiese sido llamado directamente hebreo, siempre hebreo como nombre, tal como Korah, que ese es el nombre que nosotros vemos en las escrituras, ¿ya? Si ustedes miran, la tónica que sigue esto es exactamente la misma que siguen los apellidos. No sé, por ejemplo, tenemos a los González, un apellido muy, muy común dentro de Chile. Los González originalmente fueron llamados así porque eran los hijos de Gonzalo.
¿ya? Entonces, este es Gonzalo y todo su clan, toda su familia eran llamados los González porque eran los que pertenecían a Gonzalo. Claro, la terminación ES y EZ guarda una estrecha relación con el concepto de Eretz, que significa tierra, haciendo alusión a Eretz Israel, a la tierra de Israel, ¿ya? Pero aún así, además, conserva la idea de pertenencia. Miren, otro ejemplo. Mashiach, ¿ya? Era Yeshua, ¿ya? Y se decía que él era de Nazaret, o sea, perdón, a ver, corrijo, no es que se decía que él era de Nazaret o de Nazaret, sino que él se desarrolló principalmente su vida en Nazaret, así es que ahí fue como su gentilicio, que él procedía de Nazaret, ¿ya? Ahora, cuando él muere y sus talmidim, sus discípulos, continúan con el legado que él les encomienda, ellos fueron llamados Notzrim, ¿ya? Los Notzrim, o sea, los del Nazareno, ¿ya? No sé, por ejemplo, los descendientes de Mitzraim, que conocemos como Egipto, eran los Mitzraimim, que conocemos como los egipcios, ¿ya? No sé, por ejemplo, si uno mira Yahudá, Yahudim, o sea, la tribu de Judá eran los judíos, de la tribu de Leví eran los Leviim, Leví, los levitas, ¿verdad? O sea, esa es la tónica para todos los nombres. No tiene por qué haber una excepción a la regla. Por eso que Abraham es llamado el hebreo, o es llamado que es hebreo, porque él procede de la línea de Eber. ¿Ya? Y ustedes lo pueden mirar dentro de la Torá, dentro de los linajes, y se van a encontrar con que Eber es el patriarca, ¿ya? Y Abraham es, si mal no recuerdo, como su nieto o bisnieto, algo así, ¿ya? Si alguien por ahí puede revisarlo y comentarlo, sería muy bueno para todos, ¿ya? Pero Abraham es familia directa de Eber y por esa razón Abraham es hebreo. ¿Ya? Hoy día yo sé que hay muchísimas corrientes donde dicen yo no soy judío, yo no soy Israel, yo no soy esto, yo no soy lo otro, yo soy hebreo, dicen algunos. Otros dicen yo soy Efraín. Pero por eso la pregunta es, ¿qué soy yo? ¿Qué me corresponde decir qué soy yo? A qué sector pertenezco de esto? Así que vamos a seguir intentando dilucidarlo, ¿ya? Yo les estoy entregando mientras algunos datos y algunas herramientas para que lo entendamos, ¿ya? Para ser parte de la tribu de Judá, obviamente el requisito era nacer en la tribu de Yahudá, y eso me convertía en judío porque pertenecía a la tribu de Judá. Pero eso no era la única manera, porque también existía otra forma de adopción, ¿ya? La adopción consistía en que, por ejemplo, si eh, una familia de la tribu de Judá tomaba y compraba a un siervo, a un esclavo, ¿ya? Y ese siervo se adosaba a esa familia que era de la tribu de Judá. Vamos a hablar principalmente de la tribu de Judá, ya para que entendamos un poco más el contexto. Esta persona, desde el momento en que eh, pasaba a ser parte, digamos, de la tribu o sea, perdón, parte de esta familia como siervo o como esclavo, se convertía también en parte de esa familia, ¿ya? Este varón iba a ser circuncidado, ¿ya? Porque eso es lo que demanda la Torá para todo siervo comprado o que naciese en la familia. Y lo particular es que cuando se circuncidaba a un varón, ya no era considerado más un extranjero y ahora formaba parte del pueblo, ¿ya? De hecho, un varón circunciso, aunque fuese un siervo, un esclavo, ahora debía tomar Pesaj, por ejemplo, ¿ya? Una vez que ya obviamente estuvo instaurado el Pesaj, ¿ya? Eh, pero cuando nosotros miramos esto, ¿ya? Hay un concepto de adopción. Hay un concepto de adopción. Obviamente el siervo o el esclavo es un siervo o es un esclavo. Shalom, shalom. ¿Cómo está Ariel, Leonardo Cárdenas? Trabaja hace tiempo que no lo veíamos por estos lados. Eh, Decíamos entonces, cuando se tomaba un siervo y se agregaba a la familia, ¿ya? Este siervo incluso podía convertirse en heredero. Ya, miren ustedes, por ejemplo, Abraham, cuando el Eterno le dice, toda esta tierra te voy a heredar y tu descendencia va a ser incontable,
como la arena, ¿cierto?, del mar y como las estrellas del cielo. Y una de las cosas que Abraham le observa al Eterno cuando le está haciendo esta promesa, le dice, pero ¿a quién voy a heredarle si no tengo descendencia? Ahora, ¿qué es lo que pasaba en esos casos? Lo que pasaba en esos casos era que el siervo nacido en casa se convertía en su primogénito, obviamente el primer siervo. ¿Ya? En este caso era Eleazar. ¿Ya? Eleazar, si Abraham no hubiese tenido nunca hijos, ¿ya? Eleazar hubiese sido su primogénito, ¿ya? Porque ellos se convertían en sus herederos. Ahora, si en este caso obviamente después tuvo a Ismael, así es que ya Eleazar pierde esa chance, y de no haber nacido Yitzhak, ahora Ismael es aquel que recibe la herencia. ¿Ya? Como el Eterno le promete una herencia, una descendencia, perdón, con Sarai, su mujer, su esposa, la que después conocemos como Sarah, eh, eso no ocurre, así es que ahora es Yitzhak el hijo de la promesa y es él el que recibe toda esta herencia que el Eterno prometió, ¿ya? Ahora, el concepto de adopción es tan grande, es tan amplio, ya, para que nos vamos haciendo una idea, que por ejemplo, si una esclava, estamos hablando ya cuando el pueblo de Israel llega a la tierra de Canaán, toma la tierra de Canaán, y habían ciertos pueblos que podían ser esclavizados, ¿ya? Pero supongamos que dentro de esos pueblos había una mujer a la que a un judío, necesitamos con la tribu de Judá para que no nos salgamos de contexto y no nos enredemos, ¿ya? Pongamos solamente a la tribu de Judá como ejemplo. Si a un varón de la tribu de Yahudá le gustaba esta sierva, esta esclava, él debía esperar, y podía tomarla como esposa, él debía esperar a que pasara su tiempo de duelo por la muerte de sus padres, ¿ya? Debía tomarla, limpiarla, digamos en sentido espiritual, venía una purificación, ¿cierto? Una tevilá, se cortaban sus uñas, se cortaba su cabello, como que se la hacía a partir desde cero, y él podía tomarla como esposa. Ahora, al tomarla como esposa, esta mujer ahora formaba parte de la tribu de Yahudá, que era la tribu de su esposo. ¿Ya? Al formar parte de la tribu de Yahudá, ella tenía los derechos de cualquier mujer de la tribu de Yahudá. ¿Ya? Si por esas cosas de la vida, el esposo, el que la había tomado como esposa, ¿cierto? La había pasado de esclava, de sierva a esposa, decía, no, ¿sabes qué? En realidad no me gustaste. Suena feo, pero supongamos el caso, ¿ya? No me gustaste, dice, como mujer, así es que te doy carta de divorcio. Este hombre tenía prohibido vender a esa mujer como esclava. Tenía prohibido deshacerse de ella como si fuese una sierva, ya que él le va a ceder a otra persona, le va a vender a otra persona. No, esa mujer ahora ganó su libertad porque ahora es parte del pueblo de Israel y es parte de la tribu de Judá en este ejemplo que estamos dando, ¿ya? Y eso con cada una de las tribus, ¿ya? Si el varón era de la tribu de Dan o de la tribu de Neftalí o de la tribu de la que sea, y ocurría esa misma situación, era todo exactamente igual, no era algo exclusivo para los judíos. Yo estoy hablando de la tribu de Judá solamente para ejemplificar a partir de ellos. Entonces, esto es por el concepto de la adopción. Cuando esto ocurre, no se hace diferencia entre el origen o desde donde viene la persona, ¿ya? Sino que se asume como parte del lugar a donde queda, ¿ya? Hubo un caso también en el libro de Bemidbar, ahí en el capítulo 36, en el que hubo un personaje llamado Zelofehad, ¿ya? Que él tenía solamente hijas. Esto ocurre en el momento en que se está hablando acerca de cómo se va a distribuir la tierra y las herencias y todo el tema. Entonces, ocurre el siguiente conflicto, que, perdón, yo tengo un cierto toque con los marcos torcidos, así que necesito enderezarlo, ya me está empezando a incomodar visualmente. Eh, qué es lo que pasa con Zelofehad? Zelofehad es un varón que había tenido solo hijas, ¿ya? Solo mujeres. Y toda la herencia se regía y se dirigía por la línea del primogénito, del varón. O sea, si Zelofehad hubiese tenido, no sé, 6 hijas,
Y de pronto al séptimo le sale un varón. Ese varón es el primogénito. Y a partir de ahí viene todo el orden de la primogenitura, ¿ya? Su heredero, el que lo va a hacer, el que va a seguir, digamos, en el lugar de Zelofejad, guiando a la familia. Eh, Ahora, esto básicamente porque el varón es el sacerdote, ya es el cohen de esa familia, así que básicamente es por eso. Ahora, en el caso de Zelofejad no fue así y él tuvo solamente mujeres y vinieron justamente los varones de esa vara, de esa tribu, y dijeron, espérense, espérense, ¿qué se hace en este caso? Porque Zelofejad tuvo solamente mujeres y a quién se le va a entregar la tierra, a sus esposas, o sea, perdón, a sus hijas. Y cuando esas hijas se conviertan en esposas, si ellas se casan con un varón de otra tribu, ¿ya? Esas tierras se van a pasar a la otra tribu. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Ante eso el Eterno estableció, ¿ya? Como regla que si un varón tenía solamente mujeres, solamente hijas, ¿ya? Eh, Ellas se convertían en las primogénitas, ¿ya? En las herederas, ¿ya? De su padre, o la mayor en realidad se convertía en la primogénita de su padre, y ella heredaba la tierra y se quedaba a cargo de la familia, pero con la siguiente restricción. Esas mujeres no se podían casar con un varón que no fuese de su tribu, de su vara, ¿ya? Solamente se podían casar con varones de su vara para que las tierras no se pasaran a otra de las varas, a otra de las tribus, ¿ya? Eh, Dentro del judaísmo se dice, lo hemos comentado nosotros en la Quejilá más de una vez, que los hombres suman, las mujeres restan en el judaísmo. ¿Por qué? Porque cuando una mujer se casa, pasa a formar parte de la familia de su esposo. Ya no es más de la familia en la que viene, ahora es parte de la familia de su esposo. Cuando un hombre se casa, obviamente agrega a una hija más para su padre. ¿Ya? Su esposa ahora es hija de su padre. Por eso se dice que los hombres suman y las mujeres restan, porque las mujeres se restan de la familia para conformar otra. En cambio, los hombres suman nuevos integrantes a su familia. ¿Ya? Eso, solamente eso, no pensemos en machismo ni feminismo acá, por favor, de verdad no estamos para hacer un live de machismo y feminismo, que también sería un tema interesante. Bueno, estamos tratando de definir qué es lo que somos. Estamos hablando ya de judaísmo, formas de integrar el pueblo, ¿cierto? Ya vimos que por nacer o por adopción, esa adopción podía ser por adopción como tal o por el hecho de integrar esta vara de Yahudá, viniendo a partir de otra, en el caso de las mujeres, ¿ya? Y esa mujer ya si venía, no sé, por ejemplo, de la tribu de, no sé, de Benjamín, y se casaba con un hombre de la vara de Yahudá, ahora ella no era más Benjaminí, ahora ella era Yahudí, porque esa era su nueva vara. Eh, con el tiempo ocurrió algo muy particular, porque con el tiempo se comenzó a mirar el celo del Yahudí, del que era de la tribu de Judá, y su forma de creer, de adorar ya al Eterno, a Yud Hei Vav Hei, a Yahweh, ¿verdad? Como el único Elohim verdadero. ¿Ya? Y y su terquedad, por decirlo así, en no querer aceptar ninguna otra deidad que no fuese el eterno Elohim de Israel, los comenzó a hacer llamarse Yahudim o judíos a todos los que tenían y guardaban ese celo. Un ejemplo muy claro de ello lo tenemos con Mordejai o Mardoqueo, ¿ya? Que era el tío de Hadassah, la que más bien conocemos como Esther, ¿ya? Mordejai era llamado Mordejai Ayahudí, que eso es Mordejai el judío. Pero resulta que Mordejai no era de la vara de Yahudá, pero aún así era llamado Mordejai a Yahudí, ya Mordejai el judío. ¿Qué es lo que pasaba acá? Su celo, su forma de ver al Eterno como el único Elohim verdadero y que él no estaba dispuesto a postrarse, a inclinarse ante nadie que le dijera que debía postrarse ante él por su autoridad, eh, a, a costa de su vida incluso, ¿ya? Porque recordemos que Mordejai no se quiso inclinar, ¿cierto? Ante,
ante este personaje que lo odiaba tanto, ante Amán, ¿verdad? No se quiso inclinar nunca ante Amán, ¿ya? Shalom, shalom, Lucas, Augusto, ¿cómo está? Eh, bueno, les decía, perdón, me distraigo a ratos viendo a quienes van entrando y quienes van saludando, pero no vamos a cortar el tema. Eh, Su celo, el celo de Mordejai, a causa de todo lo que significaba inclinarse en idolatría a otras personas, a otras deidades, lo llevó especialmente a ser llamado Mordejai el judío, o, Mordejai, Mardoqueo el judío, ¿ya? Entonces ahí ya vemos que no es solamente por sangre o por adopción, sino que ahora también es por convicción, porque Mordejai fue llamado el judío por su convicción, ¿ya? Por su forma de ver al Eterno, por su forma de celo respecto del Eterno, ¿ya? Que era muy propia de los Yahudim. Entonces, tenemos ahí otra variante, ¿ya? Más tarde, con el tiempo, ¿ya? Cuando el pueblo de Israel se instala en lo que es Eretz Israel, lo que fue Canaán y que después se convirtió en la tierra de Israel, donde estaban asentadas todas las varas, todas las tribus, ¿ya? Eh, a ver, me están diciendo si podemos aceptar personas, denme un segundito. Lo vemos al tiro. Personas que se están agregando. Tengo solamente a Benjamín. Ah, mira, el Benjamín, ahí está, aceptado, ahí está agregado. Ya, Benjamín Abraham, que ahí se va a conectar. Ahí está aceptado, ¿ya? Pero ahí está solamente él. Eh, Está solamente él. Si alguien más se agrega, me avisan. Les decía entonces que más tarde, cuando ya el pueblo de Israel está instalado en lo que fue la tierra de Canaán y que ahora es la tierra de Israel, vemos que en el sector que fue delimitado para la vara de Yahudá, fue llamado Judea, ¿ya? Por alguna razón, por alguna extraña razón, o a lo mejor no tan extraña, los habitantes de Judea fueron llamados judíos. Ahora, con el tiempo y con las conquistas, obviamente, claro, o sea, uno dice, es que es lógico que van a llamar los judíos si los que habitan en Judea son de la vara de Judá, de Yahudá, ¿cierto? Es bastante lógico, pero históricamente lo que ocurre más tarde es que no solamente ellos, ¿ya? No solamente ellos eran llamados judíos, sino que todos los habitantes de Judea fueron considerados judíos no como pertenecientes a la vara o a la tribu de Judá, sino que como gentilicio, ya que los que habitaban ahí principalmente eran judíos, así es que los que habitaban ahí, aunque no fuesen israelitas siquiera, eran denominados judíos. Entonces se convierte más tarde en un gentilicio. En vez de ser llamados, no sé, judeanos, de pronto podría haber sido un poco más asertivo, eh, son llamados también judíos, ¿ya? ¿Qué es lo que va a generar esto? Pensemos, fue una conquista griega, después una conquista romana que duró muchísimos tiempos, ¿ya? Muchísimo tiempo, perdón. Y todos los habitantes de esas provincias eran llamados con ese gentilicio, judíos, ¿ya? Más tarde, después del Mashiach, hay un momento en el que a Judea se le cambia el nombre, ¿ya? Teníamos Judea que es renombrada como, y a esto les va a sonar mucho, Palestina, ¿ya? Y por lo tanto el gentilicio cambia de judíos a palestinos, a los habitantes de lo que alguna vez fue la provincia de Judea y que ahora era llamada Palestina, ahora ellos también eran llamados palestinos, fuesen de la vara de Judá o fuesen griegos o fuesen romanos, todos los habitantes de la que ahora se llamaba Palestina, ¿ya? Eran llamados palestinos, ¿ya? No sé, por ejemplo, un judío, un hebreo, un israelita que habitaba en esa provincia de Judea, ahora renombrada como Palestina, a Jerusalén, había sido renombrada como Elia Capitolina, pero la verdad es que nunca tuvo
llegada a ese nombre, así es que se conservó como Jerusalén o Jerusalén hasta el día de hoy, ¿ya? Pero a quienes habitaron en Judea fueron renombrados como gentilicio, como palestinos, ¿ya? Palestinos es una palabra muy relacionada con los plishtim, los filisteos, ¿ya? En hebreo, plishtim significa invasores, ¿ya? En hebreo. ¿Ya? Los Plishtim, el pueblo de los Plishtim, eran los invasores que fueron casi el permanente enemigo del pueblo de Israel. Tenemos ahí a un David, jovencito, luchando contra el gigante guerrero de los Plishtim, ¿cierto? Que tampoco era, él era un Plishtim, no era un Plishtim, pero había sido contratado para pelear por ellos, ¿ya? Y derrotando a este gigante, ¿verdad? Eh, de Gad era, ¿ya? De la tierra de Gad, Goliat. Entonces, eh, este gentilicio genera históricamente mucha confusión hasta el día de hoy. Hoy existe mucha gente que se considera palestina luchando por una causa palestina en contra de un país de Israel, pero ellos en realidad, muchos, no todos, pero muchos de ellos en realidad son israelitas. Son israelitas que habitaron en Judea con el nombre de Palestina y fueron renombrados como palestinos. Pero la verdad es que el pueblo palestino en sí no existe. No existe un pueblo palestino milenario como se que quiere hacer ver, ¿ya? Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Para que entendamos un poco el alcance de los gentilicios, cómo van involucrándose en esto. De hecho, muchos que en su tiempo, hasta antes de este cambio del nombre, fueron llamados judíos y tampoco eran parte del pueblo de Israel, ¿ya? Entonces se generan esas situaciones. Más tarde en el tiempo y prácticamente a la misma vez que iban haciendo el judaísmo como religión, la contemporánea, y se iba definiendo cómo se iba a regir esta religión judía, eh, están haciendo el cristianismo y el judaísmo casi al mismo tiempo, casi como a la vez, ¿ya? El cristianismo y el judaísmo nacen después del año 150. Lo que pasa es que digo aproximado porque no existen fechas exactas, ¿ya? El judaísmo, por su parte, dice que ellos nacieron cuando a Moshe le fue entregada la Torá ahí en el Sinaí. Pero la verdad es que ahí no nace un judaísmo como religión. Existe una instrucción, ¿ya? Pero no hay un judaísmo como religión como se conoce hoy. A su vez también el cristianismo dice, no, es que cuando Pedro, cuando Kefa, el Mesías le dice, toda autoridad te... No, pero no le dice toda autoridad te es dada, le dice, a ti te son entregadas las llaves del cielo y todo lo que tú ates aquí en la tierra será dado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Ahí dicen ellos nace el cristianismo. Tampoco es así. Ya sabemos que tampoco es así. De hecho, comentábamos que a los seguidores de Mashiach eran llamados Notzrim, ¿ya? O sea, los del Nazareno, ¿ya? Las versiones, cuando nosotros vemos en Reina Valera que habla, no sé, hay un personaje que le dice a Raf Shaul, le dice, por poco, en Reina Valera, por poco me persuades, le dice, de hacerme cristiano. En realidad, lo que él le dijo, por poco me persuades de hacerme Notzri. Y hasta el día de hoy, a los creyentes en Yeshua, en el Mashiach, bueno, los judíos le llaman Yeshu, eh, los más respetuosos le llaman Yeshu, los llaman Notzrim. Hasta los árabes llaman Notzrim a los cristianos o a los mesiánicos o a los de raíces hebreas. En el fondo, cualquiera que cree en este hombre que vino hace 2000 años y murió en un madero, los llaman Notzrim. Ambos. ¿Ya? Ambos, tanto judíos como árabes, lo llaman Notzrim hasta el día de hoy. El concepto de cristiano es posterior, es después del ciento y algo, no sé, tal vez 150. No existe una fecha histórica que uno puede decir en tal fecha se comenzaron a llamar cristianos, porque eso la verdad no existe, ¿ya? Eh, Mismo caso les decía para el judaísmo como religión.
En los tiempos de Mashiach, cuando nosotros leemos el Brit Hadashah o el mal llamado Nuevo Testamento, se nos habla de los fariseos, de los saduceos, ¿cierto? Los fariseos son los perushim y los saduceos son los sadokim, ¿ya? Que también eran como gentilicios, por decirlo así, por la corriente que ellos seguían. De hecho, eran llamados los de la secta de los perushim o de la secta de los sadokim. Y no eran los únicos, habían más. Ya, o sea, de hecho, dentro de los perushim habían más, de los fariseos, había más de una corriente. Ya no era solo una. Y dentro de los sadokim también había más de una escuela o de corriente de pensamiento. ¿Ya? Mashiach estaba como alineado con lo que estaba bien dentro de los sadokim, de los saduceos, y estaba alineado en lo que estaban bien los perushim, los fariseos, ¿ya? Pero no era de la una ni era de la otra. También teníamos en ese tiempo a ver si recuerdo el nombre, ¿cómo se llamaban? Los esenios. También era otra corriente de los esenios, pero ellos estaban un poco más alejados porque eran de la línea levítica, se habían alejado a Qumran. Entonces, existen como tantas variantes dentro de esto que no es fácil explicar. Tengo un aj que cuando a él le dicen, bueno, pero tú de qué religión eres? Y él dice, yo soy de la misma religión que era el Mesías. Y lo deja pensando así como, ¿y de qué religión era el Mesías? Y la verdad es que es así, o sea, ¿de qué religión era el Mesías? El Mesías era judío porque era de la tribu de Judá, pero no participaba de ningún grupo, de ninguna de las corrientes, pese que compartía ideas o pensamientos correctos o positivos que tenía cada una de las líneas. ¿Ya? Algunos, no sé, en la historia han dicho, no, si el Mesías, bueno, no lo llaman el Mesías en realidad, dicen, Yeshu, él era esenio, decían algunos. Pero la verdad es que si uno lo mira tampoco se ajusta al perfil de los esenios. ¿Ya? Entonces, no había una religión puntual, específica para referirse en ese tiempo a los que guardaban la Torá. ¿Ya? Ahora, ¿qué somos nosotros? Entonces, como que ahora el panorama se nos va complicando más. ¿Ya? Sobre todo cuando estamos en esa etapa de ir saliendo del cristianismo, donde al igual que en el tiempo de la Inquisición, se decía es hereje o es bruja y iban, los quemaban, como que hoy día a alguien le dicen, no, eres judío, eres judaizante y poco menos hay que apedrearlo. O sea, como que todavía se conserva eso es antisemitismo, por cierto, es un antisemitismo heredado del cristianismo. ¿De qué forma? Miren, cuando nosotros vemos que en la Inquisición, y a nosotros siempre nos enseñaron esto, que en la Inquisición los cristianos habían sido perseguidos. Falso. Eso no es así. En la Inquisición los cristianos eran los perseguidores. ¿Y a quiénes perseguían? Miren ustedes en la historia. ¿A quiénes perseguían? A los que no comían cerdo. ¿Por qué perseguían a los que no comían cerdo? Porque eran guardadores de Torá. Judíos creyentes en el Mashiach, eh, gente que guardaba Torá. Ellos eran los perseguidos. Las mujeres que eran sorprendidas recibiendo Shabbat y encendiendo las Nerot, las luces del Shabbat, eran acusadas de brujas. Estaban haciendo brujería, practicando la brujería, así es que a la hoguera. O sea, para que nos entendamos un poco del grado de persecución que hubo respecto no solamente de los judíos ortodoxos, sino que también de los creyentes en el Mashiach y también eran considerados como judíos o judaizantes. ¿Ya? A todo aquel que practica algo que dice la Torá, se le pone el rótulo, el cartel de que es un judaizante. Y como que alguien lo llaman judaizante y se aterra, se asusta, pero así tremendamente. O sea, cuando en el tiempo que nosotros estábamos todavía en el adventismo y habíamos comenzado a leer y a conocer la Torá, y yo empecé a comentar cosas de la Torá, me trataron de judaizante, ¿ya? Mi respuesta fue justamente
que ¿cómo creen ustedes, le decía yo a estos hermanos de iglesia, en la iglesia adventista, y les decía, ¿cómo creen ustedes que nos ven los evangélicos a nosotros porque no comemos cerdo y porque guardamos el sábado? También nos llaman judaizantes, también. Entonces, en el fondo, ese concepto de judaizante es terror, terror, o sea, de verdad que a un cristiano lo aterra. ¿Ya? Porque claro, o sea, venimos de un tiempo en que el cristianismo persiguió a todos los judaizantes, los que tenían prácticas judías, ¿ya? Y se les quemó. Shalom, shalom, Ajot, Rachel, Priscila, no la había visto entrar. Ahora veo su comentario. Sí, nos dijeron que recibir Shabbat era brujería, sí, también lo vi, lo vivimos, que nos dijeron que era brujería y que era idolatría. Pero es parte, insisto, del antisemitismo que se ha heredado del cristianismo. El padre del protestantismo, Martín Lutero, era un antisemita. Era un antisemita que odiaba, de hecho, a los judíos. Intentó convencerlos, intentó convertirlos a su corriente cristiana protestante, porque, a ver, ordenemos un poquito esa idea antes de continuar. El cristianismo nace con el catolicismo, en esencia. ¿Ya? Bueno, más bien se oficializa, porque comienza a nacer antes. Ya Ignacio de Antioquía, en el 117, si mal no recuerdo, él ya estaba llamando a abandonar la Torá. Ignacio de Antioquía, o sea, año 117, recién habían muerto tal vez el último de los talmidim de Yeshua, y ya estaban llamando a abandonar la Torá. ¿Por qué razón estaban llamando a abandonarla? Abandonar a cambiar el Shabbat, a dejar el Shabbat, a dejar todas las cosas que fuesen muy judías, ¿ya? Bueno, por una razón sencilla. Recordemos que históricamente Judea, los judíos de Judea se habían levantado en contra de Roma para intentar liberarse de sus opresores. Lo intentaron más de una vez. Ya, una de las primeras veces que lo intentaron fue justamente cerca del año 70 cuando es destruido el Mishkan. Ya, ahí hubo una batalla sangrienta enorme, quedó la escoba, por decirlo así, quedó una matanza enorme. Se dice que por las calles corrían ríos de sangre. ¿Ya? Ahí se destruyó el Mishkan y justamente ahí empezaron a generarse más resquemores porque entendieron los romanos que las ansias de libertad de los habitantes de Judea, ¿ya? De los judíos, eran muy grandes. Y comenzó a ser peor cuando al mensaje del Mashiach, a la Besorá, al Evangelio, recordemos que el Evangelio dice que la esposa que estaba dispersa a causa de su adulterio había sido perdonada y ahora podía regresar. Resultado, del galut, de la dispersión, los israelitas de la dispersión comenzaron a entender que ellos ahora eran nuevamente parte de Israel y comenzaron a regresar a su pueblo, ¿ya? Porque ellos entendieron que eh, el Mashiach había abierto nuevamente la puerta para que ellos pudieran hacer este retorno, volver, ¿ya? Entonces, déjeme mirar qué es lo que es que el mensaje me quedó como un poquito extenso de Mijael Emuná. Dice: somos nacidos en el mismo árbol, dos ramas, dos frutos, uno fue esparcido. Ah, perfecto, ya. Ok. Sí, Mijal Emuná lo tiene clarísimo, ¿ya? Pero vamos a dilucidarlo todavía un poquito más, porque ya nos está hablando que lo que no se entiende es justamente que ocurrió una dispersión. Claro, justamente el libro de Gálatas es escrito a los del Galut Ya, a los dispersos de Ya, de Yahweh, para decirles que ahora ellos podían regresar nuevamente a casa, ¿ya? ¿Qué es lo que genera esto? Que cuando ocurre una nueva rebelión de los judíos, ¿ya? En la historia esa rebelión es llamada Milhamot Agaluyot, o sea, es la guerra de la diáspora. ¿Por qué? Es llamada la guerra de la diáspora porque ahora no solamente los judíos estaban peleando en contra de Roma, los de Judea, ¿ya? Sino que ahora los de la diáspora se les habían sumado. ¿Por qué se iban a sumar los de la diáspora?
porque ahora ellos se sentían nuevamente parte de Israel, ¿ya? Así es que, como nuevamente parte de Israel, obviamente ellos iban a luchar por su pueblo, se sumaron a la batalla, y ahí a los romanos se les puso muy difícil la cosa. Lograron derrotarlos igual, pero se quedaron con la idea, ojo, este mensaje que están enseñando, que están predicando de este Notzri, los está haciendo sentirse nuevamente parte del pueblo. Ya no se sienten dispersos, ya no se sienten expatriados. Ahora se sienten nuevamente parte de su pueblo y eso nos va a jugar en contra. Entonces, este mensaje del Mashiach se vuelve peligroso para Roma. Cuando eso ocurre, eh, cuando esto ocurre, Roma empieza a poner su mirada sobre los seguidores de Yeshua y ellos comienzan a sentirse un poquitito complicados por esta situación. Así es que ahí comienzan a nacer estas voces como la de Ignacio de Antioquía, oye, ¿saben qué? Miren, aquí vamos a meternos en problema con Roma, ¿por qué mejor no empezamos a abandonar las cosas judías y empezamos a... conservamos a este Mesías, conservamos toda la idea, pero comenzamos a alejar cosas judías? Por ejemplo, en vez del Shabbat, podríamos guardar el Yom Rishon, el domingo, no habría problema, y a eso le agradaría a los romanos, porque ellos guardan el domingo. Para ellos ese es su día de adoración al sol invicto. Así que podríamos caerles en gracia. Y estas propuestas comenzaron a escucharse cada vez más y con más fuerza, por lo que de hecho el cristianismo llama a los padres de la iglesia. Hay una cantidad de personajes ahí, algunos que intervinieron haciendo una diferencia entre lo que es Antiguo y Nuevo Testamento, que lo de antes era un antiguo pacto, así es que la Torá es para los judíos y el nuevo pacto es para nosotros, los gentiles, ¿ya? Y comenzaron a inventarse una cantidad de dogmas, de creencias que generan lío hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces, todo ese concepto viene desde este naciente cristianismo, ¿ya? Que finalmente es Constantino quien ata la rosita, lo cierra y le mete también sus cosas, que él era mitraísta, así es que por eso el catolicismo es tan mitraísta. Pero el catolicismo es la madre, oficialmente ya en ese momento, del cristianismo. Y todo ese antisemitismo romano lo hereda. Después cuando Constantino perdón, cuando Constantino, no, me fui más atrás de la historia. Cuando más adelante Martín Lutero se separa de este cristianismo, ¿ya? Él lleva todo lo que el cristianismo ya tenía. Él lo que se hace, en teoría, es disidente de la autoridad abusiva de Roma, ¿ya? Pero no hace cambios sustanciales dentro de lo que ellos creían, ¿ya? No sé, sus discursos, no, me parece que era Lutero que decía la Biblia sola y solo la Escritura decía lo que debemos seguir, pero no lo hacía. Siguió guardando el domingo, siguió siendo católico, todo siguió igual, o sea, no hubo diferencia. Ahora él era solamente protestante o disidente del romanismo, de la autoridad romana, pero no hay cambios, todo sigue siendo lo mismo, ¿ya? En su momento intentó convencer a los creyentes en el Mashiach, que no habían adosado ese movimiento, los intenta convencer de que ahora esto era diferente y que ahora se iban a regir solo por la escritura, pero bastaba con escuchar parte de su discurso y se daban cuenta que era más de lo mismo y que no había diferencia. Y ahí es donde su antisemitismo se levanta todavía más, y escribe el libro Los judíos y sus mentiras, ¿ya? Donde él describe justamente lo que más tarde haría Adolf Hitler, ¿ya? Respecto de forzarlos, torturarlos, robarles sus tierras, sus posesiones, y matarlos. ¿Ya? Exactamente lo que dijo este personaje, Martín Lutero, es lo que más tarde Hitler haría, ¿ya? En lo que conocemos como la Shoah o el Holocausto, ¿ya? Es todo eso muy fuerte, pero ese es el conducto, esa es la línea que sigue, ¿ya? Ahora, en esencia, contemporáneamente, el antisemitismo es estar en contra de
los judíos o de Israel por el solo hecho de ser judíos o por el solo hecho de ser Israel. Por ejemplo, cuando nosotros recibimos el Shabbat o hacemos cualquiera de las tradiciones que son propias del judaísmo, por decirlo así, lo que comentábamos, para tomarlo como ejemplo, de recibir el Shabbat, empiezan los ataques. Oye, no, eso es de los judíos, no, eso no hay que hacerlo porque no debemos, la Torah dice que no debemos adoptar tradiciones de otros pueblos. Vamos al contexto de ese texto y nos habla de tradiciones paganas de otros pueblos. En su momento, el pueblo de Israel, con todas estas prácticas de recibir el Shabbat y de las ofrendas y las libaciones, se distorsionó, efectivamente se distorsionó. Y en lugar de ofrecer estas cosas al Eterno, comenzó a ofrecerlas a otras deidades. ¿Ya? Eso fue un error tremendo. Pero eso no convierte en malo el recibir el Shabbat, sino que lo malo fue tomar todo esto y en vez de entregarlo para el Eterno, entregarlo a otra deidad. Cuando nosotros recibimos hoy el Shabbat, lo que estamos haciendo es decir, perdón, permiso, pero esto no le pertenece a usted, esto le pertenece al Eterno. El Shabbat le pertenece a Él y nosotros a Él lo dedicamos, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de tradiciones, ¿ya? Estamos hablando de tradiciones como, no sé, por ejemplo, algo muy simple. La Torah nos dice que debemos usar tzitzit, ¿ya? Y de pronto nosotros tomamos cuerdas blancas, tomamos una cuerda de azul y trenzamos de la misma y exacta forma en que trenza un judío ortodoxo, ¿ya? Y que hace su tzitzit. Esa forma de trenzar es una tradición. La Torah no dice cómo debemos trenzarlo. La Torah lo que nos dice es que debemos usarlo. Si alguien me dice a mí, no, pero es que ese trenzado es trenzado de los judíos, ningún problema. Haga el trenzado que usted quiera, pero hágalo. Lleve el tzitzit. Esa es la mitzvah. Lo trenzamos así porque lo trenzan bonito y simplemente nos gusta el significado y la profundidad que tiene el trenzado. El trenzado que sea que escojamos, porque existe más de uno, ¿ya? Pero en el fondo, o sea, no son cosas contrarias a la Torah, pero por el solo hecho de ser judías son atacadas, ¿ya? Y eso es un tremendo problema, porque aunque no lo queramos, ¿quién a ver, voy a ponerme como ejemplo, yo no lo hago, pero pero para que se entienda, aunque no lo quiera, yo al oponerme a tradiciones que son propias del judaísmo, que no son contrarias a la Torá, yo estoy siendo antisemita. De hecho, por eso es la pregunta inicial, ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Yo soy judío? ¿Soy antisemita? ¿Qué es lo que soy? Porque, de acuerdo a lo que ya hemos comentado a estos antecedentes históricos, ¿tengo el celo de la tribu de Judá como para que me digan judío? Sí, sí lo tengo. Lo tengo. O sea, Mordejai lo tenía, yo tengo el mismo celo. ¿Y me llaman judío? ¿Me voy a ofender porque me llaman judío? No, al contrario. Me siento feliz de que me digan que soy celoso, de que el eterno Elohim de Israel es el único Elohim verdadero. Y que me digan, de pronto me dicen, no, judaizante. Orgulloso me siento de que me digan judaizante, porque es una buena señal. No es una ofensa, no es una mala señal, ¿ya? Eh, entonces, si la Torah no lo prohíbe, no hay nada de malo. Exacto, mientras la Torah no prohíba algo, no hay problema en hacerlo, ¿ya? Despedir el Shabbat con la Abdalá, si no quieren hacerlo de verdad, no se compliquen, son tradiciones. Acostumbramos nosotros a insistir, esto no es Torah, esto es tradición. La Torah lo que nos pide es hacer diferente el Shabbat del resto de los días. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Marcamos su inicio, marcamos su término, y si de pronto alguien dice, no, es que yo no quiero recibir el Shabbat como ustedes lo reciben o como lo reciben los judíos, y no quiero cerrarlo como lo cierran ustedes o como lo cierran los judíos. Perfecto, ningún problema, pero observe el Shabbat. Observe el Shabbat, ¿ya? Y marque de alguna forma el inicio, márquelo de alguna forma el término, y créame que de aquí a un tiempo más eso lo van a aprender sus hijos, lo van a enseñar sus hijos a sus nietos y sus nietos a sus bisnietos, y de aquí a 40 años más, lo que sea que usted decida hacer, también se va a convertir en una tradición, ¿ya? Vivimos en torno a ritos y a tradiciones, y no son malas.
siempre y cuando no transgredan la Torá. Es todo lo que necesitamos saber. No transgredan la Torá en ninguna forma, perfecto, todo bien. ¿Ya? No sé, por ejemplo, alguien podría decir, pero es que, por ejemplo, yo celebraba Navidad y ahora ustedes me dicen que eso es pecado, pero es una tradición. Sí, es una tradición, pero es una tradición de pueblos paganos en la que ellos ponen un arbolito que no existe en ninguna parte del nacimiento del Mashiach, y ese arbolito de Navidad viene de otro lugar, de otra cultura, de idolatría. De hecho, la Torah me dice, no levantes árboles frondosos en el Mishkan. Entonces, o sea, se fijan, esa es una diferencia tremenda, ¿ya? Tomar el día viernes para recibir el Shabbat dos panes, dos halot, ¿verdad? Y que me digan, no, pero es que esas las ofrecían, el pueblo de Israel las ofrecía a no sé qué deidad. Sí, en algún momento de su historia lo hizo, es cierto, pero no significa que eso esté mal. O sea, a ver, me explico. No significa que el hecho de que yo reciba con jalá, con pan de Shabbat, el Shabbat esté mal. Eso es lo que no está mal. Tomar esos panes, esas jalot que son originalmente, de acuerdo a la Torah, para el Eterno y ofrecerlas a otra deidad, eso sí está mal. ¿Ya? Tomarlo y restablecerlo correctamente es distinto. ¿Ya? Entonces, justamente, Ajot Mijal, cuando tomamos una tradición, la que sea, y la enseñamos como una mitzvah, como no, es que esto se tiene que hacer así, y si no lo haces así está mal, eso ya es un problema porque eso sí es contrario a la Torah, ¿ya? Y es contrario a la Torah porque la Torah, el Eterno nos dice, no agregues de la Torah ni restes de ella, haz todo tal cual como está. Ahora, que yo puedo adornar no es restar de la Torá. Otro ejemplo, la mezuzá. ¿Acaso la Torá no nos manda a repetir el Shema y escribirlo en las jambas, en los marcos de nuestras puertas, y nos manda atarlo en nuestra mano y ponerlo como señal en nuestra frente, ¿verdad? Y viene el judaísmo y ellos toman la mezuzá, que es un rollito, un pergamino, ¿verdad? Que va enrolladito dentro de una caja para mezuzá y se pone en las puertas de las casas, menos en la puerta del baño. Eh, y se ponen las puertas en todos los marcos de las puertas, ¿ya? Eh, y alguien dice, no, pero es que esa es una tradición de los judíos. Oigan, no es una tradición de los judíos. Ahí lo que se está haciendo, lo que esa persona está haciendo, es mostrar el antisemitismo que todavía lleva dentro. ¿Ya? No por el hecho de ser cosas judías nos hace judaizantes, ¿ya? De hecho, el concepto de judaizante, que ya lo hemos comentado ahora, pero no lo hemos aclarado en qué es el concepto de judaizante, es algo muy distinto. El judaizante, de acuerdo a lo que, en el contexto histórico de lo que narra Rav Shaul, ¿ya? Él es el que define en su momento el concepto, utiliza el concepto de judaizante, por lo menos escrito, tal vez eso ya antes era utilizado. El concepto de judaizante era un concepto contra el que el mismo Mashiach peleó más de una vez, ¿ya? ¿Cuándo? Cuando él hablaba con los perushim, con los fariseos, y los fariseos mostraban como si la salvación fuese, la Geulá, la redención, fuese solamente para ellos y nadie más puede participar porque esto ahora es como diríamos, un club cerrado, un club privado en el que nadie entra si yo no lo autorizo, ¿ya? Eso es ser judaizante. ¿Ya? En ese tiempo estaban los prosélitos, ¿ya? El prosélito era alguien que miraba el judaísmo desde lejos y decía, oye, qué interesante todo lo que ustedes hacen, me gusta. Ya, pero tú no puedes participar, tú te puedes quedar solamente en la puerta. Si quieres, puedes aprender desde ahí y una vez que vayas aprendiendo desde ahí vas a poder entrar un poco más y ya estar dentro de la sinagoga, pero no puedes participar. Y todo eso tenía un procedimiento, de hecho hasta el día de hoy es así, ¿ya? De hecho, a esa persona hoy la llaman Benei Noach, ¿ya? Que sería como hijo de Noach. Y ellos, de acuerdo al judaísmo contemporáneo, deben guardar solamente las leyes noágidas, que es una cantidad de preceptos que básicamente habla acerca de no comer sangre, no comer cosa inmunda ni participar de idolatría, en esencia, pero en más de un aspecto. Eh,
Y ellos dicen a estos noágidas, a ti te gusta la Torá, perfecto, mira, ven a conocerla, pero no puedes guardarla, tú no puedes guardar Shabbat, tú no puedes seguir todo lo que dice la Torá, porque tú no eres un Bené Israel. Eso es ser judaizante, ¿ya? Tú vas a estar ahí, pero cuando llegue el momento de la Geulá, de la redención, tú no vas a tomar parte de esto porque tú no eres un Benei Israel. Tú eres solamente un Benei Noah. Tú quédate ahí en el lugar que te pertenece. No puedes entrar más allá. Entonces, eh, es un asunto muy extraño, diríamos nosotros, si la Torah misma dice una misma ley, una misma Torah para el nativo, por decirlo así, el israelita que es nacido en Israel, como para el extranjero. No habla de dos Torah distintas, ¿ya? Eh, Claro, no es necesario para los noágidas, dice, porque son naciones. Claro, dentro de la perspectiva yahudí, de la perspectiva judía, los noágidas no pueden, o sea, no es que no van a alcanzar a guardar la Torá, sino que no deben guardarla. No sé, por ejemplo, a alguien que está estudiando Torá, que quiere guardar el Shabbat, le dicen, ya, pero tú tienes que hacer cualquier cosa para quebrantar el Shabbat, porque no debes guardar el Shabbat y tienes que quebrantarlo de alguna forma y los fuerzan a quebrantarlo de alguna manera, ¿ya? Con las cosas más mínimas que puedan haber, o sea, desde romper una hoja, ellos dicen, ya, si rompiste una hoja en Shabbat, ya lo quebrantaste, porque están basándose en la halajá rabínica, ¿ya? Pero buscan la forma de forzarlos a que quebranten el Shabbat para que no puedan alcanzar su observancia plena, ¿ya? En el tiempo de Mashiach ocurría algo muy similar, tal vez menos elaborado, pero muy similar, ¿ya? Donde para el judío ellos eran un círculo cerrado, ¿ya? Donde cualquier prosélito que quisiera entrar podía hacerlo. En ese tiempo era un poquito más abierto que hoy, tal vez. Podía hacerlo, pero debía hacerse yahudí, judío, ¿verdad? Para poder participar del Olam Abba, del mundo venidero. Si él no se hacía judío, no podía participar del Olam Abba. Ante eso, ante situaciones como esas, por ejemplo, tenemos al Mashiach hablando acerca de un mashalim, algunos mashal, parábolas, en las que les plantea un panorama distinto. ¿Ya? Recuerden esta fiesta a la que son invitados y los invitados no puedo ir porque tengo que hacer, no porque tengo que ir a ver un terreno que me compré, no porque siempre había una excusa para ir. Ahí él estaba hablando acerca de este grupo, ¿ya? Que se sentía dueño de la Geulá, de la redención, ¿ya? Y después, ante la negativa de estos invitados, se envía a buscar a las plazas, a todos lados, a toda la gente rechazada. Y comienzan a llegar, si ustedes miran ese relato, comienza a llegar solamente gente con defectos, ¿ya? Gente que eran cojos de pronto, gente que tenía alguna enfermedad. Para el judío de ese tiempo, si alguien tenía una enfermedad, era porque él o sus padres habían quebrantado la Torá. ¿Recuerdan ustedes este hombre que era ciego de nacimiento? La pregunta de los talmidim, de los discípulos hacia Mashiach, es muy clara al respecto, porque le dicen, Rabí, le dicen, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Mashiach le dice, no, ninguno, ni sus padres ni él. Este hombre está así para que el Ben Haadam, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y parte en Shabbat, escupe en el suelo, cosa que no se podía hacer en Shabbat, hace barro, peor todavía, no se podía hacer barro en Shabbat, y lo unta en los ojos de este hombre, ¿verdad? Y le dice, ve y lávate. ¿Ya? Va, se lava y recupera la vista. ¿Ya? Eh, esa situación es muy particular porque el Mashiach está contrariando la alajá rabínica de su tiempo, que prohibía escupir, ¿ya? En Shabbat, porque al escupir en el piso en Shabbat se iba a hacer barro. Y eso era considerado labrar la tierra. Un tanto exagerado, pero era una de las formas que ellos tenían para poder proteger la mitzvah del Shabbat con cercos tras cercos, tras cercos, tras cercos, y que ellos les permitían que la gente no vulnerara los cercos para poder guardar y conservar la solemnidad del Shabbat.
¿ya? Suena exagerado. Yo la verdad es que miro eso y por muy extraño que nos parezca, yo entiendo ese celo que tienen ellos y lo admiro muchísimo, muchísimo. Creo que ellos han hecho su trabajo de una forma inigualable, ¿ya? Porque el judaísmo que nosotros miramos y decimos, pero es que ellos no aceptan al Mashiach, sí, no lo aceptan, pero dentro de eso ellos se han ocupado celosa, rabiosamente, de una forma rabiosamente celosa de la observancia y la preservación de la Torah. Y créanme que si no fuese por ese celo tan rabioso que tienen ellos, tal vez en su tiempo lo habrían vuelto al cristianismo católico. Y hoy sería una locura siquiera pensar en mirar la Torah. No existiría alguien que mire la Torah. O sea, de verdad creo que ellos hicieron un trabajo tremendo poniendo en juego también sus vidas. O sea, de verdad que el celo de un judío es admirable, es totalmente admirable. Y sabemos que si ellos no han mirado al Mashiach, si no lo han aceptado, no es finalmente su culpa. Por una parte, la principal, es propósito del Eterno que así sea, porque alguien debía resguardar esta Torá lo más posible. Y aunque ellos le pusieron cercos sobre cercos sobre cercos sobre cercos para protegerla, aún así la tenemos ahí intacta, sin adulterar. ¿Ya? Entonces, es particular. Me preguntan, me dicen, ellos no necesitan el Mashiach porque ya tienen la promesa, ¿no? Bueno, si nosotros miramos, el Mashiach dijo que él había venido a los enfermos y los sanos no necesitan de un doctor. El Mashiach respondió la pregunta. ¿Por qué los que estábamos en el Galut, en la dispersión, necesitamos al Mashiach? Porque estábamos fuera de todo con carta de divorcio. Yahudá había sido conservada por amor a David Amelech, al rey David. Ellos no necesitaban al Mashiach que viniera a permitirles regresar. Ellos lo que necesitaban era solamente que viniera el Mashiach, muriese para liberar a la esposa adúltera que había recibido su carta de divorcio, ¿cierto? El Get, y estaba en la dispersión, ¿ya? Nosotros que estábamos en la dispersión necesitábamos al Mashiach para poder regresar, e Israel necesitaba que nosotros regresemos para que se cumpla la profecía de que estas dos varas van a ser solo una en la mano del Eterno. Y en ese trabajo estamos regresando. No juzguemos al judaísmo porque ellos no aceptan al Mashiach. No lo juzguemos, ¿ya? Cada quien tiene una labor dentro de esto, ¿ya? Así es que creo en lo personal que ellos han cumplido su parte de esta labor de una forma excepcional y creo que ellos van a recibir su correcta recompensa de parte del Eterno por ese trabajo, ¿ya? ¿Cuántas veces el pueblo judío no ha sido perseguido e intentado exterminar? Pensemos que la Inquisición mexicana duró hasta hace pocos años atrás, hasta principios de 1900. ¿Cómo podemos concebir nosotros que ya en el 1900 a los judíos todavía se les esté persiguiendo? ¿Ya? En el mismo 1900 también viene Hitler y comete el acto de la Shoah, ¿ya? Donde toma y comienza a buscar la forma de aniquilar al pueblo judío. Entonces, o sea, si nosotros miramos, ellos de verdad que han jugado, han puesto en juego y en riesgo su vida para poder conservar y preservar su parte del trabajo, ¿ya? Y eso no podemos nosotros menospreciarlo porque piensan diferente a nosotros. Eso son cosas diferentes, son cosas distintas, ¿ya? Insisto, los que necesitábamos al Mashiach para poder regresar éramos nosotros, los del Galut, los de la dispersión, ¿ya? Mashiach dijo también, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Los de la dispersión, los del Galut. Entonces ahora, volviendo a la raíz de todo este tema de conversación, cualquiera que tenga ese celo, ¿ya? De, de que el eterno, Yud Hei Vav Hei, Yahweh, bendito es su nombre, es el único Elohim verdadero y que no hay otro fuera de él, no hay otro más grande, no hay otro más poderoso que él, créame que por un contexto histórico de ideología o de convicción, ya es judío aunque no pertenezca a la vara de Yahudá. De hecho, hoy día no sé si alguien sabe de qué vara corresponde, ni siquiera dentro del pueblo de Israel.
porque cuando ocurre este retorno de las varas de la dispersión, muchas de estas varas de estas tribus se quedan en lo que en ese tiempo ya se llamó Palestina y se incorporan nuevamente a Judá, pero sin la identidad de su propia tribu original, ¿ya? Hoy día nadie sabe exactamente de qué tribu es. Hay gente que tal vez podría pensar o suponer que es levita o que es de la tribu de Judá o de Benjamín, que serían como las tres tribus que quedaron más limpias. Pero con toda la incorporación de las tribus, de la dispersión del Galut, no sabría, no sé si eso se puede asegurar. No sé si eso se puede de verdad asegurar. ¿Ya? Hay quienes dicen, no, mira, aquí en Chile y en Argentina están tales tribus, no sé, la de Neftalí, no sé cuál otra, en Uruguay está la tribu de no sé qué cosa, la otra vez escuchaba, ya ni lo recuerdo, pero la verdad es que yo no sé si existe una manera en que nosotros hoy día podamos saber de cuál de las tribus eh, somos o pertenecemos, porque ciertamente Israel fue disperso a nivel mundial. Todo el pueblo de Israel se dispersó en todo el mundo y ahí se cumplió, se cumple y se sigue cumpliendo la profecía que el Eterno le hiciera a Abraham Avinu. Le dijo, tu descendencia será incontable, como las estrellas del cielo y la arena del mar. Le dijo, mira, mira las estrellas del cielo, cuéntalas. ¿Puedes contarlas? Bueno, miremos ahora la descendencia del pueblo de Israel. ¿Alguien puede contarla? Nadie puede contarla, si ni siquiera... hay gente que ni siquiera sabe que pertenece al pueblo de Israel. Ya, hay mucha gente que es antisemita, ¿ya? Eh, pero que ni siquiera sabe si él mismo pertenece al pueblo de Israel y es muy probable. ¿Existe algún árbol genealógico de las 12 tribus como para comprender mejor? Existió, existió un árbol genealógico, ¿ya? Pero que se almacenaba en el Mishkan. Recordemos que el Mishkan, el templo de Jerusalén, era como decir la normativa ISO, ¿ya? Todas las unidades de peso eran normadas y reguladas por el Mishkan. El valor de los shekel era normado y regulado por el Mishkan. El Omer, por ejemplo, ahora estamos en la cuenta del Omer, ¿ya? En la unidad, cuánto es lo que contenía un Omer, era normado y regulado por el Mishkan. ¿Ya? Toda la normativa y la regulación toda nacía a partir del Mishkan. ¿Ya? Lo mismo era el registro civil, por decirlo así, porque todas las genealogías quedaban inscritas ahí. Cuando el Mishkan fue destruido allá cerca del año 70, toda esa información se pierde, ya se pierde muchísimas cosas, muchísimas genealogías, y solo quienes se dedican a conservar un árbol genealógico pueden entenderla un poco más, un poco mejor. Pero así como para decir, ah, voy a buscar en esto quién es, no, está muy difícil. De hecho, existe una publicación con apellidos sefardí, apellidos sefarditas, que serían como del terreno que hoy día, de las tierras que hoy día conocemos como España y Portugal, ¿ya? Y me parece que otra parte más de ese sector, eso era sefarad, ya lo que hoy conocemos principalmente como España y Portugal. eh, Ahí hubo mucho Israel disperso, ¿ya? Ya fuera de la dispersión del Galut o de la tribu de Yahudá o de Benjamín, ¿ya? Eh, Recordemos que en un momento de la historia de Judea fueron expulsados todos los judíos con prohibición de regresar, pero ay, ¿cómo se llamaba? El emperador romano que los expulsó murió al poco tiempo. No recuerdo si murió como al año, 2 años. Y cuando murió, ¿qué creen ustedes que hicieron ellos? Regresaron al tiro a su casa. Así es que el problema que se encontraron fue que estaba ya cambiado el nombre a Palestina y Jerusalén como a Isla Capitolina. Así es que ellos en realidad buscaron la forma de conservar un poco su genealogía, y si ustedes se fijan, nosotros como latinos somos pésimos para eso, ¿ya? No sé, yo creo que la mayoría de nosotros, cuando mucho sabe el nombre de su bisabuela o bisabuelo, y más que eso para atrás, ya paramos de contar, nos cuesta mucho generar árboles genealógicos, y algunas que otras familias acostumbran
tener un poco de su historia y saber de dónde vienen, quién fue su ancestro, cómo llegaron de pronto a América, pero no es algo común dentro de los latinoamericanos, ¿ya? Eh, pero dentro de esta información oficial ya no existe. Hoy sí, hoy día en el judaísmo se conservan nuevos registros prácticamente desde que nace el judaísmo en adelante, se conservan nuevos registros de los prosélitos que se van agregando y de sus familias y de quiénes son y cómo se van estructurando. Pero como era el Mishkan el que llevaba toda esa regulación, toda esa normativa, pensemos que para cuando el Mishkan es destruido y estos registros son destruidos también, ya faltaba información, porque es en el tiempo de Shlomo Amelech, del rey Salomón, cuando se genera el galut, la dispersión, ¿ya? Y desde ese tiempo en adelante, las varas que se fueron a la dispersión, al galut, ya perdieron todo árbol genealógico y comenzaron a mezclarse y a asimilarse con pueblos paganos. Entonces, hacer un rastreo de la sangre del pueblo de Israel se hace sumamente difícil. ¿Ya? Bueno, el propósito inicial de todo esto era justamente que podamos entender qué es lo que somos. Y creo que ahora estamos más confundidos que antes, ¿ya? Pero sí me importa y creo muy positivo si logramos rescatar y entender que el hecho de que nos digan judíos no es negativo, ¿ya? Que el hecho de que nos digan judaizante hay bastante ignorancia detrás porque ninguno de nosotros, me parece, postulamos que la única forma de alcanzar la redención es siendo judío, ¿ya? De hecho, a nosotros mismos el judaísmo no nos recibe como judíos, ¿ya? Eh, si a mí me preguntan, y de hecho me lo han preguntado, que era lo que iniciaba comentándoles esto, ¿qué somos nosotros? Eh, en lo personal, no me identifico con el judaísmo mesiánico, porque lo encuentro demasiado cristianizado aún. Decir raíces hebreas es amplio, es muy amplio, porque, insisto, los hebreos eran los hijos de Eber, ¿ya? Mucho antes de Abraham, ¿ya? Eh, Hay otros que dicen, no, yo soy de Efraín. Ojo, ojo, que Efraín, la tribu de Efraín, la vara de Efraín y la vara de Dan están fuera del conteo de las 12 varas hay en el libro de Revelaciones, en Apocalipsis. Ya no están considerados, no están destituidos, no han perdido su redención, pero ya no tienen ese privilegio de ser contados dentro de las 12 varas, ¿ya? En su lugar toma su posición la vara de Leví, que ahora sí es contada dentro. Recuerden que antes no se contaba dentro de las 12 tribus y se contaban solamente 12 más la vara de Leví, que era aparte, ¿ya? En este caso, en Apocalipsis nos encontramos con que ahora Leví está dentro, ¿ya? Cubriendo, no sé, a Adán, por ejemplo. Y ahora Yosef también está contado dentro, ¿cierto? En lugar de Efraín, ¿ya? Entonces vuelven a ser 12 varas, ¿ya? Pero con la entrada de Yosef como una vara, como una tribu, con la vara de Leví como parte de las 12 tribus, ¿cierto? Eh, y la salida obviamente de Efraín y de Dan, producto de haber llevado al nivel de idolatría que llevaron al pueblo de Israel. Pensemos que se construyeron un Mishkan, un templo alternativo en lo que en su tiempo se conoció como Samaria, que hoy día, si no me equivoco, es eh, Siria, ¿ya? Si no me equivoco es Siria, donde estaba Samaria, ¿ya? De hecho, la conversación del Mashiach con la mujer samaritana es un contexto muy israelita, porque la mujer samaritana le dice al Mashiach, nuestros padres dicen que se debe adorar allá en ese monte. ¿Dónde? Donde estaba el templo alternativo que ellos habían construido. Y le dice, y ustedes dicen que se debe adorar en este monte. ¿En qué monte? En el monte en el que estaba el Mishkan. ¿Ya? Entonces, es una conversación de mucho contexto histórico que ellos entendieron perfectamente. Pero quien no sabe, no lo entiende. Esa mujer esperaba un Mesías,
¿Por qué una mujer de un pueblo pagano, de una nación extraña, va a esperar un Mesías? Díganme de verdad, ¿el pueblo mapuche tiene un Mesías? No tiene un Mesías en ningún momento de su historia. Los incas, los aztecas, los mayas, miren cualquier pueblo originario y ninguno tenía la profecía, por decirlo así, de un Mesías, ¿ya? Eh, entonces, solamente el pueblo de Israel tenía la profecía de un Mesías y por eso esta mujer samaritana está hablando respecto del Mesías. Eh, Ella aparte a contarle a los hombres que estaban ahí con ella, que también eran de Samaria, que había encontrado al Mesías, que el hombre era un profeta. De verdad que créanme que los romanos, los griegos, ningún pueblo se interesaba en un Mesías o en un profeta. No les interesaban. ¿Ya? Entonces, son cosas, son cosas diferentes. ¿Ya? Esta mujer samaritana era parte del pueblo de Israel, del Israel del Galut, de la dispersión. ¿Ya? Ahora, ¿qué somos entonces concluyendo nosotros? ¿Ya? Hebreos, dijimos, no sabemos si pertenecemos a la línea de Eber, puede ser, pero más que a la línea de Eber, creo que debiésemos considerarnos como parte del pueblo de Israel. ¿Ya? Israel hoy día es un país, no es lo mismo hablar del país de Israel que del pueblo de Israel. ¿Ya? Ahí entramos a otro tema, porque aquí estamos hablando de semitismo, ¿ya? De antisemitismo. Eso ya sería hablar acerca del antisionismo, del sionismo y del antisionismo, que también es un tema interesante de comprender, porque finalmente el antisemitismo es el que lleva a la gente a ser contraria a lo que se conoce como sionismo, que es como un pequeño esbozo, que es el sionismo. En esencia, es el derecho del país de Israel a defender su tierra, como la tiene cualquier país del mundo. O sea, los chilenos que pensamos que Chile tiene derecho a defenderse como país de cualquier ataque extranjero, seríamos chilenistas. ¿Ya? Los argentinos que tienen ese mismo pensamiento serían argentinistas, ¿ya? En este caso, a Israel se le llama sionista, ¿ya? Porque defiende un derecho a defenderse, derecho que por lo demás, insisto, es natural y propio de cualquier estado, cualquier país, ¿ya? O sea, de verdad, si aquí en Chile los chilenos que están viendo este video, o en su país, en el país de donde sea quien esté mirando el video, en los vecinos, sus vecinos inmediatos, comienzan a tirarles misiles y le tiran, no sé, un misil. Su país, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a tirar 5 7 10 va a generar una guerra por ese único misil que tiró. Acá en Chile nosotros tenemos en el norte bastante desierto. Pero si, por ejemplo, Bolivia, que siempre está como en conflicto con Chile, siempre peleando por recuperar el mar de la batalla del Pacífico, eh, el día de mañana, tira un misil y que atraviesa desde Bolivia hasta el desierto de Chile y cae en pleno desierto, créanme, de verdad créanme, que el ejército de Chile no va a tardar mucho en responder y se va a tirar en contra de Bolivia. Probablemente va a armar una guerra por un misil que cae en el desierto. Ahora, ¿por qué razón un país como Israel tiene que aceptar o debiese aceptar que desde Gaza le envíen 800 misiles en un solo día y sin hacer nada, de manera impávida? Yo he escuchado gente que dice, no, pero ¿cómo el pueblo de Israel contraataca si ellos son el pueblo de Dios? Ahí está el pueblo de Dios, dicen así sarcásticamente. De verdad que eso es solo antisemitismo. Es solo antisemitismo porque ya aquí no están pensando lógicamente. Porque de verdad, insisto, si nosotros como país, del país que usted sea, el país vecino le lanza un misil, su reacción no va a ser distinta. De hecho, llevémoslo a un nivel mucho más local. Si en su casa el vecino inmediato comienza a tirarle piedras todos los días para su casa y le tira piedras y le tira piedras y le tira piedras, ¿qué es lo que va a hacer usted?
O sea, es una cosa muy lógica. Defensa, defenderse, denunciar, llamar a carabineros, va a ser cualquier medida, pero para conseguir que el vecino deje de tirarme piedras. O sea, de verdad que no sé cómo alguien puede pensar que, que alguien debe comportarse distinto solamente porque se espera que sea distinto. ¿Ya? O sea, no sé, mucha gente sabe que Gaza está siempre tirando misiles, no sé si todos saben en realidad, que siempre está tirando misiles y que Israel se defiende de los misiles, ¿ya? Pero no sé cuánta gente hay que sepa, ¿ya? Que cuando los gazatíes necesitan eh, hospitales, no lo buscan en Gaza, cruzan a Israel porque en Israel les dan atención médica. Y no se la niegan. ¿Ya? No sé cuántos sabían que los sectores más cercanos a Israel de Gaza, el agua potable que tienen la reciben de Israel. Eso no lo dice CNN, no lo dice la noticia, no lo dice nadie. No sé cuántos sabían, porque CNN tampoco lo dice, que Israel constantemente está mandando mercadería, camiones con ayuda, con alimentos para Gaza, porque en Gaza su gobierno, ese Estado islámico que ellos viven, eh, no los alimenta, se dedica a gastar todos sus recursos, todos los que recibe internacionalmente, en misiles para seguir atacando a Israel. Entonces, todo eso es antisemitismo, ¿ya? Todo eso es antisemitismo hacia Israel, ¿ya? Como Estado, antisemitismo hacia quienes guardamos su Torá, antisemitismo en todas sus formas, ¿ya? De manera política o de manera doctrinal, por decirlo así, ¿ya? Si usted guarda la Torah, si usted no come cerdo, créame que lo van a atacar. Lo van a atacar por guardar el Shabbat, lo van a atacar por cualquier cosa que les parezca judío, porque la gente en sí tiene un dejo interno de antisemitismo muy arraigado en la religión sobre todo. Es triste ver cómo en el cristianismo se dice, no, si Israel es el pueblo escogido del Eterno, dicen, pero se odia, se detesta, se rechaza toda su Torah. Entonces, todas esas son formas de antisemitismo, ¿ya? Ahora, insisto, la pregunta, ¿qué somos? ¿Somos judíos? ¿Somos hebreos? ¿Somos efraimitas? Para mi gusto, yo me defino más bien como Israel, parte de Israel, ¿ya? Porque anhelo justamente esa esperanza del nombre Israel, ¿ya? Israel es el que reina con Elohim, ¿ya? Así es que espero que este tema haya servido. No sé si hay alguna duda, comentario al respecto, sino para que vamos cerrando ya el live por hoy. Ya llevamos 1 hora y media, el tiempo se pasa rapidísimo. Veamos, Yahudá dice, el mismo Mashiach que nosotros conocemos volverá en su cabot, en su gloria del Eterno, y se mostrará a los judíos. Eh, Solo que vendrá bajo otra instancia para ellos, pero nosotros conociendo que es Él mismo, por eso ahora no lo necesitan porque las promesas son de ellos y nosotros. Sí, justamente, ahora la profecía dice que cuando Él regrese muchos lo van a conocer, ya lo van a reconocer y van a llorar por Él. Ya, como quien llora por un hijo unigénito, dice la profecía. Entonces, claro, o sea, de verdad que este tema eh, es la unión de Efraín con Judá. La verdad es que es la unión de Israel, más que de Judá con Efraín. Yo entiendo que cuando decimos de Judá se refiere básicamente a las 10 tribus de la dispersión. O sea, perdón, a Efraín se refiere a las 10 tribus de la dispersión y Judá se refiere a Judá como tribu que quedó sin ser enviada a la dispersión. Pero la verdad es que más bien hablemos de Israel como un todo, porque lamentablemente en ese retorno Efraín no está considerado dentro de las tribus, pero eso, insisto, no significa que pierda la redención, no, no es eso, no pierde la redención, sigue siendo parte en cierta forma, sigue, de alguna manera, no sé cuál, no sé cómo va a ser, pero no está contado dentro de las tribus más adelante en Apocalipsis. Ezequiel 37:22, claro, justamente, que de las dos varas va a ser una, refiriéndose a la dispersión ya simbolizada en Efraín
¿ya? Y a los que se quedan en casa, simbolizado por Judá, que de hecho, si ustedes se fijan, es la misma figura del hijo pródigo, donde hay un hijo que se va, que es la dispersión, y hay un hijo que se queda, que es Judá. Y después cuando regresa este hijo pródigo, es recibido y traído nuevamente a pacto, genera el celo, despierta el celo en su hermano, ¿verdad? Eh, pero eh, pero ¿cómo se llama? Pero regresa con todo, con toda la bendición de su padre. Shalom, shalom, Sergio Olmedo. Dice, ¿puede ser antisionista un creyente en Yeshua? Miren, a ver, aunque parezca extraño, hay judíos ortodoxos que son antisionistas. ¿Ya? Suena muy extraño, pero es así. Por ejemplo, los judíos de Norteamérica, ¿ya? Ellos son antisionistas básicamente porque ellos no están de acuerdo con que se haya establecido el Estado de Israel. ¿Ya? Eso lo convierte en antisionistas. ¿Ya? Ellos no están de acuerdo. De hecho, si ustedes ven algún video de judíos ortodoxos quemando banderas de Israel, es su oposición al Estado de Israel como nación, como país. ¿Ya? Insisto, el antisionismo básicamente es estar en contra de que este país, este Estado de Israel, tenga el mismo derecho que cualquier país tiene a defenderse. O sea, si alguien cree que Israel, por ser Israel, no se puede defender, sí, estaría siendo antisionista, ¿ya? Ahora el tema es entender qué es el sionismo, que ese ya es otro cuento, porque, insisto, sionismo es el simple derecho de un país a existir, en este caso de Israel, puntualmente de Israel, ¿ya? Que el país de Israel sea el país de Israel no significa que es necesariamente el pueblo de Israel, son dos conceptos que debemos diferenciar, debemos separar, ¿ya? Que dentro del Estado de Israel hay mucha parte del pueblo de Israel, sí, hay mucha parte del pueblo de Israel, no sé si todos, pero sí hay muchísima parte del pueblo de Israel, ¿ya? Eh, pero de hecho los mismos rabinos comentan lo mismo que decía Rav Shaul, ¿ya? Que no todos los judíos son judíos, ¿ya? ¿Por qué? Porque Rav Shaul decía que un circunciso, que obviamente es parte del pueblo de Israel, no observa la Torá, se vuelve a sí mismo incircunciso, o sea, se expulsa a sí mismo del pueblo de Israel. ¿Ya? Y como contraparte, dice Rav Shaul, si un incircunciso busca guardar y obedecer toda la Torá, ¿ya? Eh, se hace a sí mismo circunciso, porque está en un camino que el circunciso ha abandonado. ¿Ya? Entonces, en el fondo, no es judío, dice Rav Shaul, el que lo es en la carne, sino que es judío el que lo es en el corazón. ¿Ya? Ahora, insisto, para cerrar esta pregunta de la Sergio Olmedo, moré en su comunidad eh, bueno, y también en línea, también tiene sus videos en línea que sube constantemente en su canal. Eh, ¿Puede un creyente en Yeshua ser antisionista? O sea, hay de todo en realidad, hay de todo en todos lados, pero el punto es que habitualmente estos pensamientos antisionistas nacen más bien por una forma de antisemitismo. ¿Ya? Originalmente nacen como desde esa línea, ¿ya? Y en el caso, claro, del judío ortodoxo, ¿por qué siendo judío? Algunos son antisionistas, básicamente porque ellos esperan que este Estado de Israel no sea el hombre el que lo levante, sino que sea Mashiach cuando venga por primera vez, dicen ellos, y levante a Israel como un reino, ahí recién se debería establecer. Entonces, por eso en realidad ellos son antisionistas, porque ellos están en contra de que el hombre haya establecido un país, el país de Israel, ¿ya? Pero básicamente por eso son antisionistas, porque ellos también son semitas, entonces bueno, hay de todo en realidad. Hay gente de piel oscura que son racistas. No sé, es raro, pero existe. Eso que hace Israel con Gaza, nos dice Lucas, Richard Lucas.
con Gaza, de ayudarlos, debemos hacerlo nosotros con nuestros hermanos. Así es, también. O sea, en el fondo, ese espíritu de ayuda que tiene hoy día, que tiene particularmente, que tiene hoy el pueblo de Israel, es, si ustedes se fijan en la misma enseñanza del Mashiach respecto de quién es tu prójimo, ¿ya? De alguna forma, el judaísmo, el judaísmo hasídico tiene muchísimas de las enseñanzas que, que presentó el Mashiach. Y hoy día mismo, por ejemplo, para un israelita, un israelí ortodoxo, que un doctor se dedique a sanar en Shabbat no es un problema, porque lo que está haciendo es salvar vidas. Y es lo mismo que enseñaba el Mashiach, ¿ya? Entonces, claro, o sea, si nosotros miramos, se ha abrazado muchísimas de las enseñanzas del Mashiach, se quiera o no se quiera reconocer a Yeshua como el Mashiach, ¿ya? Y no solamente eso, o sea, hay muchas cosas más las que podríamos ahondar, pero ya llevamos 1 hora y 40 de transmisión y no quiero que se siga dilatando más esto. Si no existe algún otro comentario, alguna otra pregunta al respecto, vamos a dejar este live hasta acá por hoy y nos estaremos encontrando próximamente en otro live que ya estaremos publicando el tema a tratar. Y como les digo siempre, si quedan más dudas, más inquietudes respecto de estos temas que hemos ido tratando, no duden en postearnos, en escribir mensajes internos, quienes tengan mi WhatsApp también por WhatsApp, no hay ningún problema en que podamos abordarlos. ¿Ya? Un gran abrazo nos dice el Sergio, Moré Sergio, a todos. Mira, no te había visto a Joti Roxana. Un abrazo también grande para ti, hace tiempo que no te leía por ahí. Un abrazo grande para todos y cada uno de ustedes, muchísimas bendiciones y como dice el pueblo de Israel, ¿ya? Dice Am Israel Hay, que eso es viva el pueblo de Israel, porque todos somos parte del hermoso y bendito pueblo de Israel. Shalom, shalom, que el Eterno les acompañe y los bendiga muchísimo.